Les voy a invitar a que busquen en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, para que demos lectura al capítulo 2, versículo 6. Malaquías, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer solamente un versículo de este capítulo. El libro de Malaquías queda antes de Mateo, ¿verdad? El último libro del Antiguo Testamento. Para que lo busquen allí rápidamente en sus Biblias. Malaquías, capítulo 2, versículo 6. Perdón, versículo 7, ese vamos a leer. Versículo 7. Malaquías 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia reconociendo, Señor, cuán débiles somos, Señor, ante ti, y que somos indignos, Señor, de ser portadores de tu palabra, solo por los méritos de Cristo, de nuestro Salvador, porque hemos sido comprados a precio de sangre, porque Cristo, Señor, nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha hecho aptos, Señor, para estar en tu presencia. Y por eso te agradecemos, Padre Celestial, porque tú, Señor, nos has redimido de nuestros pecados y nos has atraído hasta ti, Señor. Te agradecemos, Señor, y glorificamos y honramos y alabamos tu nombre por eso. Ruego, Señor, que seas tú en medio nuestro en estos momentos, en esta reflexión de tu palabra, para que seas tú, Señor, quien nos haga meditar acerca de nuestros caminos, acerca de nuestros actos, de nuestros hechos, de nuestros dichos, y que cada uno de nosotros podamos sacar cuenta, Señor, de cuán lejos, de cuán cerca estamos, Señor, de tu presencia. Quieras tú, Señor, que estemos aferrados a ti en medio de estos tiempos tan complejos y difíciles en los cuales nos toca vivir, pero confiando en que tú nunca nos desampararás, Señor. Padre Celestial, confiando en que estás en medio nuestro, a pesar de que estamos tan distantes y diseminados y dispersos los unos de los otros, sin embargo unidos en espíritu, Señor, aquí en tu presencia y sabiendo que tú estás en medio nuestro. Te pedimos y te agradecemos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, bueno, el libro de Malaquías, hemos hecho algunos estudios de este breve e intenso libro del Antiguo Testamento. Comienza con una sentencia, ¿verdad? En primer lugar, hacia el pueblo de Dios. Una sentencia realmente grave de parte de Dios hacia su pueblo. Primero, hacia los más responsables, hacia los sacerdotes, quienes habían dejado sus obligaciones y que habían hecho de las cosas del Señor algo ritual, religioso y vacío. Y por ende, si los sacerdotes cayeron en esto también, ¿qué más, no es cierto?, espera el pueblo? El pueblo de Dios también había caído en una frialdad extrema con respecto a las cosas del Señor. Por lo tanto, cuando el libro comienza diciendo carga de la palabra de Jehová, que significa sentencia, sentencia. Y eso es el contenido de este libro, ¿no es cierto?, hacia el pueblo de Dios, comenzando con los sacerdotes, los más responsables, hasta el pueblo, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en algunas cosas en particular. Quiero hoy día referirme al sacerdocio real. Si bien este libro está dirigido en los primeros capítulos a los sacerdotes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ustedes ya están un poco familiarizados con esto con respecto a la lectura diaria que estamos teniendo, ¿verdad? Allí hemos estado leyendo en estos días cómo era la vestimenta de los sacerdotes, lo que tenían que hacer. Entonces están un poquito habituados a esto ya. Pero vamos a enfocarnos, ¿no es cierto?, a este sacerdocio real y que involucra no solo al pueblo de Israel, sino que a todos y todas
los hijos y las hijas del Señor, a todos nosotros, el pueblo de Dios. Porque no olvidemos que la palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Eso es lo que es usted. Eso es lo que soy yo. Es lo que somos. Somos un real sacerdocio. Dios ya no tiene sacerdotes particulares como en el Antiguo Testamento. Usted es un sacerdote. La hermana es una sacerdotisa del Dios Altísimo. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades como sacerdotes ante Dios. Y en eso vamos a enfocar, ¿verdad? En esta reflexión. Y aunque los versículos anteriores, ¿no es cierto?, al que acabamos de leer, versículos 5 y 6, describe características que se cumplen plenamente solo en nuestro gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros echamos un vistazo ahí en estos versículos 5 y 6, donde dice, mi pacto fue con él de vida y de paz, los cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió y delante de mí, de mi nombre, perdón, estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esto es obvio que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Son versículos mesiánicos que se refieren plenamente, ¿verdad?, a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, queridos hermanos, este es el ideal para cada creyente. No olvidemos, Cristo es nuestro norte. Él es a quien nosotros debemos imitar por excelencia. No hay ningún otro hombre, ¿no es cierto?, en esta tierra en el cual podemos nosotros establecer como con mirada como para imitarle. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él, ¿verdad? Y solo Él es nuestro guía en esta tierra. Por lo tanto, también nos atañe a nosotros, en cierto modo, ¿verdad?, estos versículos que acabamos de leer. Uno de los deberes del sacerdote en el Antiguo Testamento era conservar sus labios puros para no mencionar el nombre de Dios con labios inmundos. Y eso podemos nosotros encontrarlo en el tercer mandamiento que Dios entregó a Moisés para el pueblo, y que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tan delicado y tan tremendo fue este mandamiento que los sacerdotes debían conservar sus labios con absoluta pureza, porque ellos mencionaban el nombre del Dios Altísimo. Y tan grande fue el temor que cayó sobre el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, que con el tiempo los judíos llegaron a eliminar el nombre de Dios de las Escrituras y a cambio ponían el Señor, Adonai, ¿verdad? Porque fue grande el temor que ellos tenían de mencionar el nombre de Dios, el nombre de Yahvé o de Jehová, ¿no es cierto?, como está españolizado y podemos pronunciarlo nosotros. Qué contraste en nuestros días, ¿verdad?, cuando el nombre de Dios está pisoteado. Hay religiones que toman el nombre de Dios falsamente para engañar a millones y millones en el mundo, para que las almas vayan a un infierno, ¿verdad?, del cual nunca podrán salir. Toman el nombre sagrado de Dios para engañar. Otros toman el nombre sagrado de Dios para hacer reír de manera vulgar al público. No olvidemos este tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Y para eso, así como los sacerdotes debían mantener sus labios puros, también nosotros, porque somos el sacerdocio real, la iglesia, ¿verdad? Del siglo XXI. Nosotros, ustedes, cada uno de ustedes y yo, somos ese sacerdocio real, ese nación santa, ese pueblo adquirido por parte de Dios. Debemos conservar nuestros labios con una pureza tal que cada vez que nuestros labios mencionen el nombre del Señor y entremos en contacto con nuestro Dios, entonces nuestras oraciones no tengan impedimento alguno de llegar a la presencia del Señor. Eh, dice la palabra del Señor con respecto a esto en Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Tenían prohibición absoluta los sacerdotes de emborracharse, de embriagarse o siquiera de beber antes de ministrar las cosas del Señor. Por algo bien particular que acabamos de leer. En primer lugar, como dice acá, para que el sacerdote pudiera discernir absolutamente, con absoluta claridad, lo santo de lo profano. El hombre hoy día no sabe discernir entre lo santo y lo profano. No existen esas cosas en nuestro tiempo, ¿verdad? Entre lo inmundo y lo limpio. Para discernir entre el bien y el mal, entre lo inmundo y lo limpio, necesitamos una conciencia limpia en primer lugar, lavada con la sangre de Jesucristo, renovada con la mente de Cristo. Pero también necesitamos, ¿verdad?, una mente cabal, que sea capaz de descubrir lo que es bueno de lo que es malo. ¿Y por qué tenían prohibición absoluta los sacerdotes de beber, verdad? Sabemos cuáles son los resultados del alcohol y del licor, ¿verdad? Que impide que la persona pueda pensar con todos, con todos sus sentidos. Por lo tanto, nosotros también debemos mantenernos lejos de estas cosas, ¿ya? Hay muchas personas que sufren por este flagelo del alcoholismo, no solo en nuestra patria, en el mundo entero, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos mantenernos, lo más lejos posible de estas cosas. No olvidemos que los vicios son como una verdadera telaraña que atrapa y luego no suelta muy fácilmente. ¿Cuántas personas están atrapadas en la droga, en el alcohol y en otros vicios, verdad? Y no pueden salir de ello, aún con ayuda médica, aún con medicamentos. ¿Cuánto cuesta salir de estos flagelos, mis hermanos? Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros debemos mantenernos lo más lejos posible de estas cosas, tener una mente lúcida siempre para poder discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios necesita ser discernida con una mente limpia, con una mente dirigida por nuestro Señor Jesucristo, no por algún, vicio, ¿verdad? Sea el alcohol o sea la droga. Nosotros debemos mantenernos alejados de estas cosas como hijos de Dios y como sacerdote real, al cual Dios, ¿verdad?, nos ha llamado a este sacerdocio real. ¿Y por qué también Santiago se refiere a esto cuando habla en el capítulo 3 acerca de la lengua? Este miembro tan pequeño que tenemos en nuestros labios, pero que tanto que ofende muchas veces, ¿verdad? ¿Cuán grande bosque enciende una pequeña llama? Expresa Santiago allí referente, ¿no es cierto?, a cuánto daño puede hacer nuestra boca cuando no tiene freno y cuando no podemos controlarla. Ni menos si está bajo la influencia, ¿no es cierto?, del alcohol, del licor, de la droga, etc. Dice Santiago 3:11,
¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? No podemos nosotros tener una fuente que alabe a Dios y que maldiga también a las personas o que hiera a las personas. No puede ser eso en los labios de un cristiano o de una hija del Señor. Somos real sacerdocio. Ministramos las cosas del Señor día y noche, las 24 horas del día. En la antigüedad el sacerdote entraba cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, a ofrecer sacrificio por sí mismo primero y después por el pueblo. Y solo una vez en el año podía traspasar, ¿verdad?, el velo y entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Solamente una vez en el año. Era privilegio, pero era un riesgo tremendo, porque si ese sacerdote entraba, ¿no es cierto?, no en condiciones que Dios le exigía, entonces corría el riesgo de caer muerto en ese mismo lugar, ¿verdad? Era drástico y era absolutamente, Dios era absolutamente drástico con respecto a esto. Los sacerdotes debían mantenerse impecables, ¿no es cierto?, ante Dios. Bueno, hoy día no estamos bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, pero sí, ¿verdad? La ley la tenemos como un ejemplo y como una guía en nuestra vida de cómo quiere Dios que nosotros le sirvamos, de cómo quiere Dios que nosotros vivamos, de cómo deben ser nuestros dichos, nuestros hechos y nuestras palabras. Ahí está, ¿no es cierto?, la luz que Dios da hoy día a su pueblo en el Antiguo Testamento de lo que Dios quiere de nosotros. Es verdad que no podemos cumplir toda la ley porque somos carnales, pero es una guía para mantenernos, ¿verdad?, lo más posible aferrados al Señor, no solamente, ¿verdad?, con nuestros labios, sino que con todo nuestro corazón también. Y bueno, de igual modo, ¿no es cierto?, así como los sacerdotes en la antigüedad, de igual modo los hijos de Dios deben conservarse para el Señor, sin olvidar también lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. No ofrecemos corderos ni palomas en sacrificio. Hacemos sacrificios espirituales para nuestro Señor. ¿Cuál podría ser un sacrificio espiritual? Acudir al templo en medio de este tiempo que puede producir gran temor en muchos también. Muchos pueden vivir atemorizados. Un sacrificio, ¿verdad?, espiritual sería ir al templo para estar en la presencia del Señor junto al pueblo de Dios, ¿verdad? Sería un sacrificio espiritual ese para muchos tal vez, para otros no, pero para muchos podría serlo. Para muchos podría ser también un sacrificio espiritual vencer, ¿no es cierto?, las tentaciones y los pecados, ¿no es cierto?, que se nos presentan a diario. Ofrecer sacrificios espirituales, tiempo de oración, tiempo en la presencia del Señor, ¿verdad? Hay tanto sacrificio espiritual que debemos ofrecer a nuestro Dios. Debemos estar en condiciones, ¿no es cierto? Nuestra vida debe ser una vida tal que agrade, ¿no es cierto?, a nuestro Señor y a nuestro Salvador, porque hemos entrado en relaciones solemnes con el mismo Creador. No es cualquier relación la que hemos entablado con Dios, es una relación solemne, mis hermanos. Y quiero detenerme un poco en esto, porque muchos de ustedes, yo, ¿no es cierto?, y todos quienes nos hemos recibido de miembros en nuestra iglesia, un día hicimos un compromiso con Dios, todos los que somos miembros en plena comunión, ¿verdad? Y los que somos hijos de Dios, hemos adquirido un compromiso con Dios y con la iglesia. Y tristemente, mis hermanos, la experiencia ya de más de 30 años me hace ver de que muchos de nuestros hermanos se olvidan de esas promesas
y de esa relación solemne que comenzaron, ¿no es cierto?, a establecer con el mismo Creador. Muchos se han olvidado de eso y han dado la espalda al Señor. Tristemente, hay algunos de nuestros hermanos aquí mismo en esta ciudad que en 2 años no se han congregado ni siquiera de manera online. Qué triste, mis hermanos. Qué triste, debe llenarnos de tristeza por nuestros hermanos eso, y debe motivarnos a estar orando por ellos, para que Dios reavive sus corazones, o que les resplandezca la luz de Cristo de una vez en sus vidas si no ha sido nunca. No lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe. Debemos orar, ¿no es cierto? Y ofrecer sacrificios espirituales a Dios en oración por estos nuestros hermanos, que 2 años que no sabemos nada de ellos, que ni siquiera se han conectado a través de un celular. No hay excusas hoy día, mis hermanos. Hoy día en nuestro país, ustedes lo saben, el tema del Internet está ya dentro de la canasta básica familiar. No hay excusa. Nadie puede decir, yo no tengo internet, yo no tengo un dispositivo, ¿no?, para conectarme a internet. No es así. El WhatsApp es gratis hoy día. A los que tienen teléfonos aún prepago, no hay excusa alguna, mis hermanos. No hay. Solamente la frialdad, solamente la indiferencia a Dios y a las cosas del Señor. Roguemos por nuestros hermanos, ¿verdad?, que están en esta triste y, y tan eh, eh, decaída situación espiritual con nuestro Dios. La dejación, la negligencia en el deber ante Dios no fue propio ni fue único en los tiempos de Malaquías. La dejación, la frialdad, la indiferencia han sido propios del corazón humano y del pueblo de Dios a través de los tiempos, y hoy en nuestro tiempo no es la excepción. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Podemos decir amén, sí, Señor, porque si viene el Señor ahora, sí va a hallar fe, va a hallar un grupo de sus hijos y de sus hijas que han guardado la fe y que han mantenido esta fe y que la proclaman a aquellos que sufren y que lloran en este mundo que está sin remedio perdido. Es nuestro deber no obedecer al mandato de Dios siendo conocedores de Él, es menospreciar al Salvador, es menospreciar a Dios. Mis hermanos, si estamos olvidando las promesas que le hemos hecho al Señor con un corazón rebosante de emoción y que las hemos olvidado, estamos entonces siendo menospreciadores de Dios. Estamos menospreciando a nuestro Dios y estamos menospreciando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvidemos, mis hermanos, el libro de Malaquías es una carga, es una sentencia que Dios envió al pueblo de Israel por su frialdad, por su indiferencia y por su lejanía de las cosas espirituales y por haber transformado la espiritualidad y la fidelidad a Dios en una religiosidad vacía de Dios. Quiere el Señor que nosotros no transformemos nuestra vida en una vida religiosa vacía de Dios, sino una vida que esté agradecida, un corazón que esté rebosante de gozo y de alegría y que sirve a Dios donde quiera que estemos. Y cualquiera sea la circunstancia, que tengamos la voluntad y la fortaleza de ir y congregarnos con el pueblo de Dios para alabar al Señor como nuestro Dios se merece. Dios no se merece menos que eso, mis hermanos. E insisto en esto. En marzo
todavía, ¿no es cierto? Existe la obligatoriedad de las clases presenciales en todos los colegios de Chile, aunque el COVID ha aumentado de una manera alarmante, pero existe obligatoriedad todavía. ¿Por qué entonces tememos ir a nuestros templos y no tememos ir a los malls, a los supermercados, a las vidas familiares, y tememos ir al templo porque nos vamos a contagiar? Perdónenme, hermano, perdónenme. Y esto lo digo de mí nada más. Podría ser una dejación y una relajación de vida cristiana. Debemos ser cuidadosos con esto, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios, cuando cayó en esta religiosidad vacía de Dios, Dios envió la sentencia, la carga, como dice allí el capítulo 1, carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. No estoy anunciando maldiciones, no estoy anunciando castigos de Dios para nadie. No es mi papel, ni tampoco me corresponde hacerlo. Pero sí, ¿no es cierto? Me corresponde llamar al pueblo de Dios a la fidelidad al Señor, a vivir la vida espiritual, no una religión, sino vivir la vida espiritual, la fidelidad a nuestro Dios, porque Él se lo merece. No merece nada menos. Él lo quiere todo, mis hermanos. No quiere solamente un poco de tu vida. No quiere solamente un poco de tu tiempo. Dios lo quiere todo, porque Él es el dueño de nuestra vida. Por lo tanto, el llamado en esta tarde al sacerdocio real, que son ustedes y que soy yo, a ser responsables ante Dios y traer a la memoria aquella promesa solemne que le hemos hecho al Señor cuando el Señor rescató nuestras vidas y nos dio la salvación. ¿Qué promesas le hizo usted a Dios? ¿Qué promesa le hizo usted a Dios cuando usted experimentó en su vida el perdón de sus pecados y Dios le transformó en una nueva criatura? ¿Qué promesa le hizo usted al Señor? No olvidemos esas promesas que les hemos hecho al Señor. Dios las recuerda perfectamente. Apocalipsis debe ir a ser una advertencia para todos nosotros, para mí primeramente, sí, y para todos aquellos que somos parte de este sacerdocio real. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios podría perfectamente reemplazarnos, ¿verdad? No vamos a perder la salvación. Somos hijos de Dios. Al cielo llegaremos. Somos salvos por la gracia. Pero Dios puede reemplazarnos en este trabajo, en esta tierra. ¿Quiere usted ser reemplazado por otro? Si yo no estoy haciendo mi labor, la obra del Señor siempre seguirá, porque la obra de Dios no depende de hombres, depende de Dios. Por tanto, que ninguno tome, mis hermanos, nuestra corona, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice nuestro Señor. Por lo tanto, termino con el versículo 7 nuevamente, que dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ustedes y yo somos mensajeros de Jehová de los ejércitos. Nunca olvidemos eso, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.